el fin del mundo y los misterios de la vida futura. Inicio de la 8ª conferencia. El sacrificio cristiano, medio de redención. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 56. Nuestro corazón es un altar. La víctima colocada sobre el altar son nuestras malas inclinaciones. La espada para matar esta víctima es el espíritu de sacrificio y de inmolación. El fuego sagrado que día y noche debe arder sobre él es el amor a Jesucristo. El soplo vivificante y fecundo que inspira y mantiene este fuego sagrado del amor es la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento de vivos. Como sacramento de vivos confiere la vida sobrenatural y la gracia santificante. Además de esta propiedad, común a los otros sacramentos, la Eucaristía tiene una virtud propia y especial que nos viene indicada por estas palabras de Jesucristo. Mi carne es verdaderamente un alimento y mi sangre es verdaderamente una bebida. Palabras que explica el Concilio de Trento diciendo: todos los efectos que el alimento material obra en nuestros cuerpos, la Eucaristía los obra espiritualmente en nuestras almas. Así, el alimento fortifica nuestros cuerpos y los hace crecer hasta una edad determinada. La Eucaristía proporciona fuerzas contra las tentaciones y hace que nuestra alma crezca en la justicia y en la virtud. El alimento material es tanto más agradable cuanto es más exquisito, y el paladar y el sentido del gusto están mejor dispuestos. La Eucaristía es tanto más suave cuanto el corazón es más puro y el espíritu está mejor preparado. Por la Eucaristía, el Dios de la gloria instala su tienda en el centro de nuestra miseria. Ella es la fuente de todo el amor, de toda la grandeza, de toda la santidad. La Eucaristía tiene una doble faceta. Es, ante todo, uno de los 7 sacramentos de la nueva ley, en el que Jesucristo, presente bajo las especies de pan y vino, se ofrece a nuestra adoración y Él mismo se ofrece como alimento. Es, además, un sacrificio en el que realmente es inmolado el Cordero sin mancha, renovando la memoria de su pasión y muerte. En esta conferencia, que es continuación de las anteriores, trataré únicamente de la Eucaristía en cuanto constituye el sacrificio de la nueva ley. Para establecer desde este punto de vista la verdadera naturaleza de la oblación eucarística, su excelencia y su eficacia, es indispensable definir el sacrificio en general y explicar su noción real. Parte primera. El sacrificio es un acto público y solemne, destinado a honrar el ser de Dios. Santo Tomás define el sacrificio así: es una acción exterior, pública, solemne, realizada por el ministerio de un hombre especialmente delegado para que ofrezca al Dios Altísimo una cosa viva o inanimada, de forma que esta cosa
destruida y transformada, quede afecta al culto y honra de Dios. De esta definición resulta, primero, que el sacrificio es la esencia y el alma del culto, la expresión adecuada de las relaciones entre Dios y el hombre. Por eso el sacrificio se ofrece en nombre de todo el pueblo. De ninguna manera es un acto privado que cualquier individuo pueda ejecutar a su voluntad. No puede ser ofrecido sino por hombres especialmente escogidos y consagrados, sea que hayan recibido una investidura directa e inmediata de Dios, sea que los jefes legítimos de las sociedades religiosa y civil les hayan encomendado este oficio. No asume el honor cualquiera, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Por otra parte, dice San Pablo en la carta a los Hebreos: todo pontífice, elegido de entre los hombres, es constituido su mediador en las cosas que se refieren a Dios. Así, bajo la ley natural, el jefe de familia era pontífice y rey. Bajo la ley mosaica, la tribu de Aarón tenía exclusivamente el derecho de celebrar en el altar. Y bajo la ley de gracia, solo los obispos y los sacerdotes, válidamente ordenados, pueden celebrar y consagrar el cuerpo de Jesucristo. Segundo, el sacrificio consiste en la oblación de una cosa exterior, sensible y permanente. Por eso, la ofrenda que el hombre hace a Dios de sus deseos y de sus afectos, los ritos y las ceremonias, tales como las postraciones y las prácticas penitenciales que se practican en algunos cultos, únicamente se llaman sacrificios por analogía y por extensión. Para que tenga lugar el sacrificio es necesario que el objeto sea destruido, o al menos que sufra un cambio, una alteración que lo haga inhábil para cualquier uso profano y sea dedicado exclusivamente al culto de Dios. De ello se deduce que esta destrucción o alteración que constituye la esencia misma del sacrificio no se puede aplicar a los actos tanto interiores como exteriores, que por naturaleza son accidentales y transitorios. Es indispensable que la materia del sacrificio sea una cosa extraña al hombre y subsistente por ella misma, pues el sacrificio está fundado en el principio de sustitución. En los tiempos antiguos, si el hombre ofrecía, en su lugar, un animal, este animal se mataba. Si ofrecía harina o pan, se cocían y se consumían. Si era un líquido, se derramaba en libación. Tercero, de la definición de Santo Tomás resulta que el sacrificio tiene de común con los sacramentos, que como ellos es un signo exterior y visible destinado a significar y producir una acción sagrada. Pero difiere del sacramento, en que el sacramento tiene como efecto inmediato la santificación del hombre y la transmisión de ciertas gracias o disposiciones sobrenaturales, según un orden determinado. El sacrificio tiene como objeto inmediato el honor debido a la majestad divina y el reconocimiento de su infinita soberanía. El hombre, compuesto de cuerpo y de alma, está obligado a honrar a Dios, ofreciéndole el homenaje de todos sus bienes exteriores. Así, en todos los tiempos y en todos los lugares,
los hombres han creído no poder ofrecer a Dios un signo más expresivo y más vivo de su adoración y de su reconocimiento que la destrucción o alteración, en su honor, de algunos de los objetos más preciados y útiles para su vida. Siempre han acudido a este medio para testimoniarle al Dios Altísimo que estaban sometidos a su poder y que le reconocían como autor absoluto de la vida y de la muerte. Por esta razón, en el Antiguo Testamento, estaba prescrito al sacrificador extender y cruzar las manos sobre la víctima antes de herirla. Esta ceremonia tenía la finalidad de testimoniar que, no teniendo la facultad de destruirse a sí mismo, el hombre se identificaba con la víctima y, en cierto modo, se destruía, no realmente, sino mediante una representación, una imagen. También se nutría de la carne de la víctima para expresar la voluntad de adherirse e incorporarse, en cierto modo, al sacrificio, pues como dice Santo Tomás, el sacrificio exterior es signo del sacrificio interior. De estas consideraciones se deduce que el sacrificio, considerado en sí mismo, encierra un culto de adoración o latría y no puede ser ofrecido más que al Dios único y supremo. Un aspecto digno de observación es el que en tiempos del paganismo y entre los pueblos idólatras, los demonios constantemente se mostraron ávidos de sacrificios, persuadidos de que al conseguirlos se adjudicaban por ello el rango y los honores debidos al verdadero Dios. Porque los demonios no se complacen en los olores de las carnes sacrificadas, en la materialidad del sacrificio, sino en su significación, en los honores divinos. Sin sacrificio, el hombre no puede honrar a Dios como debe honrarlo. No tiene un medio más poderoso para obtener su misericordia, ablandar su justicia y dar a sus plegarias toda su eficacia. En la ley antigua, los sacrificios no tenían más que un valor imperfecto y figurativo. En efecto, ¿qué valor podía tener la ofrenda de carneros y terneras a los ojos del Señor de todas las cosas? Pero aunque al Dios Altísimo le hubieran agradado hostias tan poco dignas de su gloria, ¿qué manos se encontraban lo suficientemente puras para ofrecérselas? Por eso decía el profeta: no quisiste el sacrificio y la oblación. Y en otro sitio, los holocaustos no te complacen. De forma que, después de que el sacrificio de la cruz, oblación de valor infinito en sí misma y más que superabundante en su aplicación y sus efectos, fuera ofrecido una vez sobre el Calvario, los sacrificios sangrientos cesaron en toda la extensión de la tierra. Ya no los utilizan ni los judíos ni los mahometanos. Ya no existen más que en los pueblos marginados de la civilización y de la historia. Un sacerdote que apareciera en nuestros días con el cuchillo en la mano, exhalando el olor de las carnes inmoladas, provocaría risa y repugnancia. La Eucaristía es un sacrificio perfecto. Todos los atributos de Dios se manifiestan en ella con esplendor: su sabiduría, su omnipotencia, su misericordia. La Eucaristía produce frutos de salvación. ¿Cómo no iba a brotar de las llagas del hombre Dios y del cáliz de su sangre
todas las virtudes. Es digna de la soberana majestad. Es, en efecto, la misma persona del Verbo la que se anonada para dar a su Padre una gloria adecuada a su perfección soberana. La Eucaristía encierra todas las condiciones requeridas por un sacrificio perfecto y consumado. Hay, ante todo, un sacerdote principal que es Jesucristo. El sacerdote secundario es el ministro especialmente consagrado para este fin. Hay una víctima que se ofrece, que no es otra que Jesucristo, oculto bajo las especies de pan y de vino. Es al Dios Altísimo a quien se ofrece esta víctima. En verdad, la oblación se ofrece igualmente a Jesucristo, en cuanto que es Dios. Jesucristo es la víctima ofrecida e inmolada, según palabras de San Andrés. Todos los días sacrifico en el altar al Cordero Inmaculado. En este sacrificio hay un sujeto a favor del que se ofrece la víctima. Este sujeto es la Iglesia y los fieles. Pues que será derramada por vosotros y por muchos otros. Como observa Santo Tomás, la excelencia del sacrificio es superior a la del sacramento. El sacramento no aprovecha más que a aquel al que se le administra. El sacrificio aprovecha a todos para su salvación. En fin, en la misa hay un altar. ¿Qué es el altar sino el trono del cuerpo y de la sangre del Señor? El acto del sacrificio y la significación del misterio están claramente y eficazmente expresados por el ofertorio, la consagración y la comunión de las especies sagradas. Añadamos que es propio de la excelencia y de la dignidad del sacrificio el que el hombre ofrezca a Dios lo mejor que tiene. Abel ofrecía las primicias de sus frutos, los patriarcas, los corderos y las novillas sin tacha. Ahora bien, ¿qué hay mejor que aquel por el que todo fue hecho, que es el autor y la fuente de todos los bienes? ¡Qué fervor piadoso! ¡Qué delirios de amor y de reconocimiento no hubiéramos experimentado si hubiéramos asistido a la pasión de nuestro Señor Jesucristo! Si hubiéramos podido fijar nuestros ojos en las llagas del hombre Dios y recoger las primicias de esta sangre divina ofrecida por nuestra redención, en compañía de San Juan y de las santas mujeres. El Concilio de Trento dice que el sacrificio de la misa tiene el mismo valor que el sacrificio de la cruz. Vale tanto el sacrificio de la misa como la oblación de Cristo en la cruz. El sacerdote que lo ofrece es el mismo, la víctima ofrecida es la misma, y también es la misma la inmolación que se renueva. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene y se inmola incruentamente el mismo Cristo, que una sola vez se ofreció a sí mismo cruentamente en el ara de la cruz. En primer lugar, el sacerdote oferente es el mismo en el altar y en la cruz. Los ministros sagrados que aparecen revestidos de los ornamentos sacerdotales no son más que delegados e instrumentos de Jesucristo, sacerdote principal y eterno, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, los sacerdotes en el altar tienen un carácter representativo. Representan la persona de Jesucristo
y la representan de muchas maneras, en muchos puntos y de muchas formas. En los ornamentos, en los misterios que recuerdan, en las palabras que pronuncian. En la misa, el sacerdote sale de la sacristía llevando sobre sus hombros una casulla misteriosa, imagen de la cruz que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre los suyos. El alba que le cubre representa la ropa blanca con la que el Hijo de Dios fue ridículamente vestido en la corte de Herodes y que su inocencia transformó en una vestidura de esplendorosa blancura. Pendiente del brazo lleva el manípulo de las lágrimas para enjugar el sudor de la frente y reanimar el alma de los desfallecimientos. Sube las gradas del altar después de haberse inclinado, como nuestro Señor Jesucristo ascendió por el camino del Gólgota. Eleva las manos cuando dice oremos, como Jesucristo oraba con las manos elevadas hacia su Padre. Recita el canon en voz baja, al igual que Jesucristo, que en el huerto de los olivos se apartó de sus discípulos la distancia de un tiro de piedra, para conseguir el silencio del recogimiento y la plegaria. En la elevación, toma la hostia en sus manos, como Jesucristo tomó en sus santas y venerables manos el pan y el vino en la última cena. Entonces, su palabra calla, su persona se eclipsa, la voz de Jesucristo sustituye a la de su ministro. Ya no es el sacerdote el que habla, ya no es el sacerdote el que vive. El cuerpo del sacerdote se ha convertido en el cuerpo del mismo Dios. Inclinado sobre la hostia no dice, esto es el cuerpo de Jesucristo, esto es la sangre de Jesucristo, sino, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es un gran misterio, una dignidad sublime la del sacerdote, al que se le ha otorgado una facultad que no tienen los ángeles. Solo los sacerdotes, debidamente ordenados, tienen el poder de celebrar y de consagrar el cuerpo de Jesucristo. En el altar, el sacerdote no es más que un simple instrumento. Sin embargo, su dignidad es la más alta que se puede concebir.